este es otro ejemplo donde podemos aplicar el teorema de equipartición. El movimiento browniano corresponde a un movimiento que fue observado por un biólogo por primera, bueno, por lo menos la evidencia que haya, o la primera evidencia escrita que tenemos o de la que se conoce es un investigador, un biólogo de apellido Brown, estaba estudiando polen y de pronto observó al microscopio el movimiento de polen, partículas muy pequeñas, moviéndose en agua. Y observó que en vez de caer en línea recta, como uno esperaría, de acuerdo a las leyes de la atracción gravitatoria de Newton, él observó un movimiento aleatorio. A veces incluso subían, a veces incluso se iban a la derecha, a la izquierda. Y ese movimiento que describían esas partículas de polen en el agua era un movimiento caótico, al cual fue conocido como movimiento browniano. Las, los intentos para describir ese movimiento antes del siglo XIX fueron fallidos hasta que llegó Albert Einstein y propuso una idea revolucionaria. Básicamente lo que propuso es, bueno, esas moléculas o esas partículas que se están moviendo, básicamente se mueven porque hay algo en ese momento. Recordemos que todavía no la teoría atomista no estaba consolidada, se estaba desarrollando, la mecánica cuántica estaba en desarrollo. Sin embargo, él intuyó que la materia estaba formada por ciertas sustancias y que básicamente lo que sucedía es que estas partículas estaban siendo golpeadas por lo que conocemos hoy en día como las moléculas que forman el fluido, y esas interacciones eran las que conducían a observar ese movimiento. Nosotros podemos mirar un planteamiento simple de ese movimiento browniano como está planteado acá. Entonces, supongamos que tenemos una partícula que tiene una masa pequeña y que está inmersa en un fluido a una cierta temperatura. Estas masas pequeñas van a tener movimientos que van a estar determinados por la interacción con las moléculas que las rodean. Y ese movimiento, dado que las fuerzas que intervienen, estamos pensando en el caso clásico, ¿no? Las fuerzas que intervienen en el movimiento de esa partícula eh, están determinadas por las condiciones del material que podríamos considerar que se pueden modelar bastante bien como fuerzas aleatorias. Van a hacer que el movimiento de esa partícula sea un movimiento aleatorio. Eh, si nosotros suponemos que estamos en la aproximación clásica, es decir, vamos a suponer que las energías cinéticas, perdón, que las, al final de cuentas lo que tenemos ahí como son partículas pequeñas, podrían caer en el límite cuántico. Pero vamos a suponer que las partículas están en un cierto grado, están en unos ciertos niveles de energía tales que la diferencia entre los niveles de energía cercanos son mucho menores que la energía térmica, de tal forma que estamos en el límite de la aproximación, estamos en el límite donde la aproximación clásica es válida. Si nosotros tenemos eso, nosotros podemos decir, bueno, el movimiento que describe la partícula va a estar determinado por los términos de cuadrático de la partícula, o los términos cuadráticos del hamiltoniano. Y esos términos cuadráticos que están en hamiltoniano van a contribuir de acuerdo al teorema de equipartición. Y cada término de energía cinética nos va a aportar un medio de KBT. Como tenemos tres coordenadas, x, y, z, pues vamos a tener que el aporte completo va a ser 3 medios de KBT. De tal forma que el valor medio de la energía cinética lo podríamos calcular y va a estar en términos de la temperatura. Y esta ecuación fue revolucionaria y fue lo que le mereció ese reconocimiento a Albert Einstein de haber sido el primero de describir este movimiento browniano de manera exitosa. Porque al verificar los valores de energía observados para partículas, los valores de velocidad media observados para partículas que describen movimiento browniano, se encontró que son proporcionales a la raíz cuadrada de la temperatura, de acuerdo a la expresión que encontró Einstein, que corresponde con la expresión que ustedes observan acá.